El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal y afectuoso saludo. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus profesionales asociados. Hoy está conmigo la doctora Jenny Patricia Orejuela. Buenas tardes, doctora, un abrazo. Hola, doctor, gusto en verlo nuevamente. Buenas tardes, apreciados televidentes. Bueno, el tema es de importante y trascendental capacidad para llegar a sus corazones y entenderlo, porque se va a explicar con plastilina. Como quiera que el tema se mete con todos ustedes en todas las esferas de la vida del ser humano, en la política, en la familia, en el campo laboral, en el campo social, en las relaciones en general. Y pues es necesario que conozcamos, que entendamos el fenómeno psicológico, patológico, que entraña el conocimiento de la figura que se reconoce en psiquiatría y en psicología como narcisismo. Hoy les vamos a hablar de los narcisos, ¿cómo le parece? Imagínense, ¿quién era Narciso, doctora? Narciso, imagínense lo que pasó. La mayoría de veces el narcisismo nace y tiene su origen, doctor y apreciados televidentes, en la edad primaria. Nadie se imagina que cuando ese bebecito acaba de nacer y es tan demandante y necesita esos cuidados, ahí es donde se tiene que resolver la situación del narcisismo sano, doctor. Porque realmente todos tenemos algo de narciso, y eso de narciso, de tenerlo, es bueno cuando se tiene en sus justas proporciones, es decir, el tener un adecuado concepto de sí mismo. Y mire, les voy a explicar cómo es su origen. Resulta que cuando un bebé acaba de nacer, necesita y demanda de absolutamente todos los cuidados, ¿no? Los papás se tienen que anteponer a sus necesidades. ¿Saben cómo lo llamaba Freud, el padre del psicoanálisis? Los llamaba su majestad el bebé. Su majestad el bebé, ahí nace el narciso. Exacto. Reclama toda la atención. Toda. Entonces, él necesita la atención. Yo lo veo desde el punto de vista, sí, es válido, pero como que somos seres humanos y venimos con ciertas necesidades mientras evolucionamos en nuestro desarrollo, no solamente físico, sino psicológico. Somos dependientes en esa etapa, pero miren cómo surge, doctor y apreciados televidentes. Cuando ese bebé está necesitando esa demanda de atención y de cuidados y los padres no son padres disponibles para eso, sobre todo la madre, cuando no lo atienden, hay una fractura en ese proceso o evolución del narcisismo sano. Entonces, que era un bebé, se fractura ese periodo y se la pasa el resto de su vida reclamando la atención, y ahí surgen los narcisistas. Pero hay una historia mitológica sobre eso. Sí, a ver, ¿cómo es el mito de Narciso? Bueno, es que vamos a hablar un poquito primero de la clínica para que usted y los televidentes queden como un poquitico más claros, ¿cierto? Entonces, esa parte, cuando usted ve una persona que todo el tiempo demanda atención, y los hemos visto, o sea, tienen un ego inflado, porque hay dos clases de narcisistas, o sea, el narcisista megalómano
Que Megalómano, dígale que es megalómano. es una persona que es egoísta, quiere ser el centro, nunca tiene empatía, jamás tienen empatía con los otros, ellos nunca saben qué es ponerse en el lugar del otro y lo que de pronto logran tener un poco de sensibilidad no es sensibilidad, sino más bien que lo aprendieron copiando, porque eso no les nace a ellos. Y además, todo su proceso es un proceso de cálculo. ¿Qué es el provecho que voy a obtener? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio? Sin importarle las consecuencias de su querer. Total. El narciso simplemente desea que se haga su voluntad absoluta para saciar una necesidad, para llenar un vacío que ni siquiera él entiende, porque el narciso es patológico. Es que se le va su vida tratando de tener la atención que no le brindaron a él cuando era bebé. Y entonces se dice que los narcisos reclaman mucha atención, pero además que los narcisos, por esa atención que reclaman, tratan de ser muy sociales y se interesan muchísimo en los fenómenos sociales y políticos para saber cómo le sacan partido a eso. No, y miren lo delicado y lo peligroso. Es peligroso. Los narcisos están ahora al poder, ¿no? ¿Sí Claro, sabían? sí. Están al poder porque hay uno que es el narciso, el megalómano del que estamos hablando, pero también hay un narciso desde la victimización. Y ese es esos dos unidos son el narciso perverso, que no les importan las consecuencias que lleguen a sufrir sus congéneres, sus dependientes, sus asociados a su idea, entre otras cosas porque los grandes narcisos llegan a tener grandes comunidades para guiarles. Tienen seguidores. Tiene seguidores. Y usted encuentra narcisos del calibre, narcisos perversos del calibre de Adolf Hitler. Total. Pero también encuentra en Venezuela a Nicolás O en Estados Maduro. Unidos también. En Nicaragua encuentra usted a la señora Murillo, esposa del dictador, Total. presidente de Nicaragua. En Cuba es una cosa terrible. Tienen una gran capacidad de persuasión porque el narciso está dotado de una gran capacidad para la comunicación. Pero miren, apreciados televidentes y doctor Gilmar, ¿usted sí sabía que hay narcisos que ahorita pueden surgir por lo que pasa en la actualidad con los medios de comunicación, con las redes, o también porque hay un abandono emocional, porque los padres pues están ocupados en sus propias vidas, entonces estas personas empiezan a ver en las redes gente con una vida súper exitosa, entonces ellos sin trabajar, ¿no? Sin trabajar, exacto. Nosotros estamos trabajando, ¿no? Nosotros Hay trabajamos. que tener en cuenta eso. Entonces, sin trabajar quieren tener fama, quieren tener dinero y algunos narcisos lo han logrado, ¿no? Vemos estos generadores de contenido que afortunadamente ahora les cambiaron el nombre, se llaman generadores de contenido y cuando uno los mira a simple vista, la estructura es de un narciso completo, en toda la palabra. Y también hay personas que, miren lo que hacen, el narciso no admira. Él de pronto cuando ve a una persona con características de poder y que de pronto tiene una figura de poder y también tiene poder económico, él no lo admira, sino que casi que lo idolatra, porque por dentro él dice, yo quiero llegar a ese punto y lo utiliza. Y hasta que le sea útil, se queda esa admiración, pero luego esa admiración se puede convertir en rechazo y en odio. Ahora, ustedes se dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver narcisismo con derecho? ¿Y qué tiene que ver narcisismo con justicia? Pues se mete a su cocina, se mete a su sábana,
se mete al espacio de sus hijos, en el colegio, en la escuela. El narcisismo es una representación también de poder que a veces controla, domina y destruye. Total. Entonces, nosotros encontramos relaciones narcisistas en la familia. Total. ¿Y por qué les decía que era importante para el derecho conocer ese concepto y que se mete con ustedes? Porque una de las formas de maltrato más cotidianas en la relación de familia tiene que ver con narcisismo. La madre narcisista es una madre que muchas veces proyecta todas sus falencias, lo que no pudo realizar, sus fallos en la vida, entonces los vuelca sobre ese hijo para que ese hijo o esa hija pues logre lo que ella nunca pudo tener. Y realmente la madre narcisista reproduce en su hija una hija narcisista. Ese es otro de los factores que hay, doctor, ya está aprendiendo muchísimo de psicología, porque ese es uno de los factores por los cuales también, o sea, cuando uno de los dos padres es narciso, los hijos sobre los que ese narciso se vuelca para proyectar todas sus inconformidades y tratar de realizar por medio de ese hijo todo lo que él no pudo, ese hijo por lo general se convierte en un narciso. Ahora, el tema es que el narciso sea un narciso perverso, que es una de las cosas que vemos en las relaciones de familia donde hay maltrato y violencia intrafamiliar. Ahora se dieron cuenta de la importancia. Violencia en el interior de la familia a partir de la patología narcisista. Es que eso está muy de moda, está supremamente de moda. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la estructura narcisista, entonces usted no tiene empatía, a usted no le importan las emociones ni los sentimientos del otro, sino lo que usted quiere es tener el control, lo que usted quiere es que se haga lo que usted diga. Estamos viendo muchas vulneraciones, no solamente a nivel familiar, sino gubernamental, donde los que gobiernan, los mandos medios y la cabeza principal tienen una estructura muy peligrosa que tiene que ver con el narcisismo. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, lo que estamos viendo en Colombia en estos momentos debe llamarnos a la reflexión profunda. Pero es que en esta reflexión se tiene que meter la academia, se tienen que meter los grandes colegios científicos para explicarle al país que estamos en grave riesgo. Y estamos en grave riesgo porque estamos siendo gobernados por megalómanos, por narcisistas sin ninguna empatía, por genuinos controladores que se salen de la ropa cuando sus deseos no son cumplidos, al punto que son capaces de romper el Estado de Derecho. Situación que nos preocupa muchísimo, porque podemos salir de un Estado social y democrático y entrar a una dictadura. Y es lo que puede pasar. De hecho, lo que se está alegando hoy día por los constitucionalistas, las personas que conocemos el derecho constitucional colombiano, ya nos dimos cuenta, ya pusimos en el tapete para el análisis de cómo este gobierno, con sus últimas decisiones, cruzó la línea roja y se salió de la línea democrática al desconocer la decisión de uno de los poderes públicos. Aquí habíamos hablado precisamente de que el Estado de Derecho se preserva cuando se respeta la autonomía de cada uno de los poderes públicos. Ningún poder público debe mostrar ni ejercer superioridad sobre otro al punto de anularlo, al punto de desconocer sus decisiones. Y en este caso, el gobierno central, que nos preocupa sus actitudes y las actitudes de sus asesores, se han salido del camino de la ruta democrática, se han salido de la carta política. Y estas personas, estos narcisos megalómanos, tienen una estructura
completamente confusa, donde ellos tienen también poca flexibilidad cognitiva porque ellos no aceptan otro tipo de ideología o no escuchan a los demás, sino que ellos están convencidos que lo que ellos enuncian es absolutamente la verdad y todo el mundo la tiene que acatar. Es la preocupación de creerse Dios, de creerse redentores, Y son de creerse fanfarrones, salvadores. fanfarrones Esa es una pretenciosos. característica del narciso perverso, la fanfarronería. Pero tienen una gran virtud, y es que tienen el poder de la elocuencia cuando están en el poder, y tienen una capacidad para convencer a sus seguidores. ¿Sabe usted de dónde salen tantos seguidores de este tipo de personas? De una estructura parecida. Claro. Entonces ellos proyectan ahí todas sus falencias y dicen, ay, ¿quién como este? Casi que parecen que estuviesen enajenados con ese discurso. Claro, cuando la gente pierde la capacidad de tener un pensamiento complejo para desarrollar sobre los fenómenos políticos, orgánicos, operativos y funcionales de un poder determinado, si se pierde la capacidad crítica y si se pierde la capacidad de razonar, entonces estamos frente a una alienación. Y entonces tenemos una comunidad alienada que repite el discurso alienante a través de los aparatos de poder que utiliza ese poder alienado, que aliena a toda una comunidad, y entonces se rompe el contrato social. Se rompe el contrato que Colombia suscribió en la Constitución de 1991, en la Carta Política, donde confluyeron varios actores de la vida nacional, de la derecha, del centro y de la izquierda, y se pusieron de acuerdo para navegar en una sociedad democrática que le diera garantías a toda la comunidad social, económica y política del país. Pero lo que estamos viendo nos aterra. Y nos aterra por una razón sencilla. Estamos tomando una vía sin retorno hacia la destrucción de la economía del país. Estamos tomando una ruta terrible hacia la pérdida del empleo en el país, porque no van a producirse más empleos formales con la dinámica política que se está utilizando en estos momentos. Porque cuando la confianza en la inversión se pierde, cuando los inversionistas no copian un modelo porque consideran lesivo, porque consideran que no estimula la producción, entonces la inversión se va y se pierde el empleo en Colombia. ¿Pero sabe de dónde sale eso? El resentimiento de las personas, las situaciones sin procesar. Mire lo importante de la psicología. Obviamente va de la mano con el derecho y con nuestros derechos como ciudadanos. Estos derechos como humanos nuestros fundamentales. votantes. Entonces, si usted empieza a notar que una persona está fomentando un discurso de odio sobre los empresarios, sobre las personas que generan empleo, y entonces no se puede tener una microempresa o una empresa grande ya en Colombia porque usted es el blanco y usted es el enemigo, entonces, ¿qué pasa con nuestro poder de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces me está faltando criterio y me estoy dejando enajenar y lavar el cerebro por un discurso de una persona que puede que no esté tan bien mentalmente, ahora, psicológicamente. El análisis sobre el tema del trabajo. ¿Será que una política determinada va a generar los empleos que necesitamos en Colombia, empleos de carácter formal? ¿O por el contrario, si esa política va a hacer que se pierdan muchísimas plazas de empleo, como lo ha dictaminado el mismo Banco de la República en un estudio serio? El tema con el narciso es que es tan subido, es que es tan prepotente, que desconoce el conocimiento, desconoce los estudios de los economistas serios. Al narciso no le importa el pueblo, sino tener la razón y salirse con la suya. Creer tener la razón Creer tener. Y demostrarle a los demás
que tiene la razón. Y si no tiene la razón, entonces yo hago lo que quiero porque yo soy el que mando. Es más o menos eso. Eso lo vimos en una postura cuando en una ocasión el gobernante del país dijo que era el jefe del fiscal general de la nación, cuando el fiscal general de la nación hace parte de uno de los órganos del poder público, del poder judicial, del poder jurisdiccional, allí está. Y el jefe del fiscal de la nación no es el ejecutivo, porque el fiscal de la nación no pertenece al poder ejecutivo. Es decir, es ese creerse superior a los demás, aún inclusive a la estructura misma del Estado, aún creerse superior a la normativa hipotética fundamental contenida dentro del contrato magno, que es la carta política. Entonces, si el jefe del Estado, de manera caprichosa, toma una decisión como la que está tomando el gobierno nacional con el tema de la consulta popular, que entre otras cosas no tiene sentido real, es un capricho. Precisamente, ¿por qué diría que es un capricho? Porque la consulta popular ya tuvo resultados en el Congreso de la República, uno. Segundo, la consulta popular tiene como fondo una gran erogación para hacer campaña política de un sector que está en el poder, para perpetuarse en él. Y entonces, como el Congreso de la República, uno de los órganos del poder público, que es el que tiene o tendría en ese momento el decirle sí o no, le dijo no, entonces eso agrede la personalidad del mandatario y entonces agrede la personalidad de sus seguidores, porque el primer mandatario les dice que ha sido agredido el pueblo y el primer mandatario se cree la encarnación del pueblo. Entre otras cosas, el fenómeno es bien interesante dentro del ejercicio del pensamiento complejo, porque en la Universidad Torquato italiana di Tella, la Universidad Italiana de Pensamiento Complejo, ellos hablan de que este tipo de personajes acuden al mito y acuden a la nostalgia. Por eso usted escucha en personajes como Maduro el uso de la espada de Bolívar, como nuestro querido presidente, el uso de la espada de Bolívar. Bueno, todo esto sirve para una reflexión donde se invita a todos los actores del poder público que tomemos reflexión profunda sobre el destino de nuestra patria. Nuestra patria no puede tomar el mismo destino de la patria venezolana. Es la hora de bajar el resentimiento que hay. Es la hora de renunciar a la megalomanía y pensar grande, pensar en la gran nación, en la gran cantidad de personas que se verán afectadas con las políticas incoherentes en este estado que se está manejando de cosas por parte del gobierno. ¿Sabe cómo Igualmente, un llamamiento al Congreso de la República, que el Congreso tampoco sale bien librado, porque en el Congreso hemos visto una corrupción despampanante en unas medidas y en unas dimensiones que no se había visto antes. Julio César Turbaya ya le decía que la corrupción existe, pero que exista en sus justas proporciones. Aunque no estoy de acuerdo, las proporciones de este legislativo en materia de corrupción son elevadísimas. Un Congreso cooptado por el gobierno que se dejó extorsionar y que legisló de espalda a los verdaderos intereses nacionales, los intereses de la mayoría, los intereses del país nacional. Ese país nacional
que sí verdaderamente encarna el pueblo. El país nacional se encarna en los miles y miles de trabajadores colombianos informales, miles y miles de trabajadores en Colombia que no tienen ni siquiera el ingreso mínimo legal. Esa cantidad de emprendedores colombianos que obtuvieron títulos y que no han podido ejercer sus profesiones y hacen esfuerzos ingentes para producir y vinculan una o dos personas y tienen que salir de ellas porque el gobierno, en una posición incorrecta, no trabajó de manera sabia cómo componer el tema sociolaboral en Colombia para que se generen los empleos que los colombianos necesitan. Razón por la cual reflexionar sobre el tema que estamos hablando vale la pena, para que lo hagamos en nuestras casas, conversemos con nuestras familias y pensemos hacia dónde va Colombia. La ruta no es la correcta, vamos por el camino equivocado. Y luego decirles a ustedes, jóvenes del país, me duele cómo miles de jóvenes en Colombia que tenían ilusiones con sus universidades, con sus finanzas para costear, hoy no tienen esa posibilidad porque los créditos se cerraron, porque la plata se acabó, pero sí le están proponiendo al país que apruebe la realización de una consulta popular que vale 700.000 millones. Cuando se le dijo a los colombianos que aspiraban a tener una casa con subsidio del Estado, donde se prometió a los miles y miles de colombianos que el Estado garantizaría esos subsidios, pero no hay subsidios para las casas. El sistema de salud en Colombia está en una crisis inmanejable. A la gente ya le da pereza ir a las EPS. O si no, pregúntele a su vecino si confían en el sistema de salud en estos momentos en Colombia, muy distinto del sistema que pretenden derogar, que pretenden acabar. Un sistema que con todas sus fallas y defectos garantizó la salud de miles y miles de colombianos, sí, con muchos defectos. La salud tiene que ir al campo, a las zonas profundas, a la Colombia difícil, pero es un trabajo que se debe hacer, mas no destruir lo que está construido. Y uno de los problemas de la megalomanía, del narciso perverso en el poder, es que destruye lo que a él no le parece, precisamente para tener el honor de decir yo construí esto nuevo, sin importar que en ese pensamiento se lleva a miles y miles de colombianos. Entonces, este discurso, este discurrir, este diálogo, doctora querida, nos sirve para participar activamente en la opinión que se debe generar en las familias colombianas para reflexionar y pensar hacia dónde va Colombia. ¿Será que estamos muy cerca del camino venezolano? Esperemos Venezuela que no. se atrasó 40 años y se empobreció siendo el país más rico de América Latina en dimensiones que usted no se imagina, porque a Venezuela la manejó un megalómano que fue capaz de persuadir a miles de venezolanos que tenían dolor, resentimiento y que los apoyaron y que hoy en día sufren las consecuencias viendo cómo sus hijos se tuvieron que ir del país porque no había para comer, porque la economía se quebró. Hoy nos preocupa decisiones de tipo económico, como la ruptura de la regla fiscal,
que le permite al país endeudarse hasta donde quiera sin ningún control, con un costo muy alto. ¿Y cuál es el costo? Que la comunidad internacional desconfía del país y entonces no le presta, y si le presta con unos intereses que rayan el doble y que hacen imposible que Colombia sobreviva económicamente. Razón por la cual a todos ustedes que me están escuchando y que se reproduzca, es necesario aplicar el pensamiento complejo, y el pensamiento complejo que invite a la ciencia política, a los constitucionalistas, a los psicólogos, a los neuropsicólogos, a los psiquiatras, que le metan mano a esto. ¿Por qué? Porque esto es de psiquiatría, esto es de caos, esto es de economía. Y invito a los economistas del país que sean valientes para que instruyan a la gente en las academias. ¿Sabe qué es lo más triste, doctor, de todo ese discurso? Me gusta muchísimo esa forma, ese apasionamiento que necesitamos hoy en día es ese, pero saben que esto se podría evitar, y el origen es, y sigo diciéndolo, en nuestras familias. Miren los inicios de un narciso perverso. O sea, todas estas situaciones se dan y se inician en los hogares, cuando el hogar no es refugio, sino que se convierte en un sitio de humillaciones, de maltrato. ¿Usted qué cree que estas personas que usted denunció, doctor, que subieron al poder y que no les ha importado nada y han arrasado su propia nación, averigüen ustedes, que pueden hacerlo en este momento, cómo fueron sus infancias? Porque por mucho que las traten de ocultar, fueron unas infancias atravesadas por las humillaciones, por el maltrato, porque tenían unos padres que nunca les brindaron amor, o que de pronto no tenían el tiempo para dedicarse a esa criatura. A propósito, una anécdota muy interesante para los pensadores que hay que recordar. El presidente Wilson de los Estados Unidos, cuando fue a firmar la paz al Palacio de Versalles en Francia, él era elogiado y aplaudido como si fuera un dios. Soberbio y prepotente Wilson. Y precisamente Bulling, que era uno de sus asesores cercanos, tomó de ejemplo la vivencia de Wilson cuando Wilson salió luego del Palacio Versalles. Después de haber entrado como un dios, salió derrotado, porque los planes que él tenía se derrumbaron. El narciso es un ser que es digno de compasión y de lástima, pero al mismo tiempo nosotros, pueblo de Colombia, somos dignos de que seamos respetados, pero también de que tengamos una mente clara, una conciencia abierta para analizar los fenómenos y no repetir la historia triste de pueblos como el pueblo de Nicaragua o como el pueblo de Venezuela. Es que usted se puede hacer una autoevaluación. ¿De qué manera, doctor y apreciados televidentes? Usted empiece a ver con qué usted se identifica. Si usted se identifica con un discurso que le está fomentando odiar a cierta clase social, usted tiene una situación psicológica de atrás. Esa polarización es destructiva. No, eso no sirve. Entonces, es dañina. ¿Qué discurso está usted generando? Como me identifico. Entonces, cuando usted empieza a identificarse con este tipo de polarizaciones y de ataques verbales en redes, vengan de cualquier persona,
empiece a buscar ayuda psicológica porque hay algo en usted sin resolver que le está generando esa confusión y que usted hasta se ponga del lado de los que no son los buenos. Colombia, el pueblo de Colombia está por encima de sus dirigentes. Palabras que tomamos de Jorge Eliezer Gaitán, cuya memoria recordamos con afecto. Colombia por encima de sus gobernantes. Y el pueblo de Colombia no puede ser la víctima de la megalomanía, no puede ser la víctima del político, no puede ser la víctima de la avaricia del hombre o de los hombres que dirigen la política del país. No les importa realmente el dolor de las mayorías, no tienen empatía con las mayorías, no se identifican realmente con las mayorías. Ahora bien, el megalómano ama la plaza pública. Venga, y la plaza pública hoy en día, ¿cuáles son? Las redes sociales. Ustedes vean, apreciados televidentes, se los decimos con el mayor amor del mundo, dejen de perder el tiempo mirando cómo los están adoctrinando desde esos realities donde salen unos personajes completamente grotescos que no tienen ni principios ni valores, y los canales más conocidos en nuestro país son felices porque hay un rating impresionante, pero cuando uno saca un programa que edifica, donde uno le diga leas este libro, póngase a educarse un poquito para que su mente tenga algo de criterio, cuando usted escuche un discurso sepa reconocer cuándo es que esta persona tiene un trastorno narcisista de la personalidad, y usted diga no, esto no voy a seguirlo escuchando. Pero si en cambio usted fomenta este tipo de groserías, de vulgaridades, de cosas grotescas en los mismos canales de televisión, y usted se identifica y se alimenta todo el tiempo de eso, pues usted va a terminar pensando y comportándose tal cual. Ahora, cuando ustedes vean un spot o esos TikTok, esos espacios que desarrollan con una maquiavelismo discursivo para armar la maquinaria de propaganda de cualquiera de los grupos del país, de derecha o de izquierda. Usted cuando lea o cuando vea eso, usted reflexione sobre lo que están diciendo y verifique su grado de verdad, no trague entero. Esa es otra, y ahora con la inteligencia artificial pues pasa de todo, ¿no? Sí. Hay que tener presente algo, y es desde nuestra subjetividad reconocer qué me edifica, qué me conviene, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, nosotros tenemos dos áreas, un área que es como el área como negativa, mala, pensamientos raros, y otra que quiere hacer el bien. Usted decide cuál alimenta. Entonces, si usted se pone a alimentarse de todas estas personas que tienen sus trastornos y que quieren a usted inculcarle que lo bueno no es bueno y que lo malo es bueno, usted ya empiece a sacar conclusiones. Exactamente, y lo traen las escrituras. Hay que traer a Jesús, siempre. Hay que traer al apóstol Pablo, siempre. Ese gran ideólogo del cristianismo, ese gran escritor. Pablo dice que el perverso llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que está pasando ahora. Y entonces allí usted mire, otra invitación importante en esta reflexión: vuelva a Dios. Vuelva a Dios. ¿Por qué estamos tan perdidos como sociedad? Porque nos alejamos de Dios, porque sacamos a Jesucristo de la casa, de la familia. Sacamos al Dios de la Biblia, lo sacamos de nuestra casa. Lo sacamos de la escuela y trajimos otro discurso y entronamos a otros dioses, ¿sí? Dioses que no tienen una respuesta efectiva para la necesidad. O endiosamos hombres que están completamente alejados de Dios, disfuncionales,
con completamente. pensamientos que tienen que ver solo con sus propios deseos que no son los mejores. Entonces, si usted está siguiendo en redes, esto también se los digo a ustedes, chicos, adolescentes, que son la consulta más alta, siempre es por eso, porque resulta que se internan en esos, empiezan a seguir esos TikTokers o esas personas generadoras de contenido que sinceramente cuando uno los ve, me toca verlos para saber quiénes son y para cuando vengan mis pacientes adolescentes, pues yo no quede como en la nebulosa. Déjeme decirle, doctor, que son personas completamente disfuncionales en sus formas de pensar, en lo que transmiten, y cuando voy más atrás de ver cómo son los valores, cómo son las pautas de crianza en esos hogares, no las hay, no existen. Imagínese usted estas perlitas de personajes que la gente está viendo. Mire usted Putin, ¿sí? Ese es otro. Perverso, Megalómano. narciso, totalmente narciso. No le importa arrasar con el que sea, con la nación, con la historia, con la antropología de esa nación que antes hacía parte de la Unión Soviética, que es Ucrania. No le importa, simplemente por el ego. Es el ego. El ego es algo fundamental en el narciso. Pero vemos un ego desbordado en las familias también, y el esposo que se aprovecha de la esposa y la manipula, la controla, la anula, la destruye, o la esposa narcisa, perversa, terrible. Y entonces... ¿Usted escuchó, doctor, y apreciados televidentes, las noticias que hay últimamente sobre adolescentes que asesinan otros adolescentes? Parece una historia de terror. Investigation Discovery les queda en pañales. Miren, una chica, me leí toda la historia, adolescente, escasos 14 y 15 años, su supuesta mejor amiga, y ella decía que era su mejor amiga, pero secretamente la envidiaba y la odiaba a su amiga porque era una niña agraciada físicamente. Entonces, como sabía que la otra chica estaba en su proceso de adolescencia, el enamoramiento, etcétera, le hizo un pastel y compró cianuro. Y se lo mandó, y esta chica murió. Cuando fueron a ver el que le había entregado, el mensajero, pues él dijo, no, a mí me contrató tal persona, y se dieron cuenta de que era la mejor amiga. Pero eso es un ejemplo en miles. De ese otro chico que se lo llevaron dos amigos, la que era la exnovia, creo, y un amigo, y se lo llevaron y salieron, se fueron 3 y volvieron 2, y reconocieron que ellos lo habían apuñaleado. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando y de dónde surge? Porque estamos dejando que quien nos eduque nuestros hijos. Los TikTokers, los realities, todas estas cantidades de youtubers que salen a hablar cualquier cantidad de incoherencias, y entonces no, él está en el cuarto, está con el computador, pero vaya, inspeccione, apreciado padre o madre de familia, vaya, verifique qué tipo de contenido y a quién está escuchando su hijo, porque cuando ya vienen los problemas, ni siquiera saben, ay, yo no sabía eso, ay, no, pero yo no sabía que él era así de perverso o de perversa. Ya están teniendo cibersexo con personas adultas o con personas pervertidas, y ustedes ni cuenta se han enterado. Hay chicos adolescentes que están apareciendo con teléfonos celulares de alta gama, con dinero y todo, y es porque se están prostituyendo en las redes. Entonces se dieron cuenta que como son niños y que hay pedófilos, ellos mismos están buscando las páginas de la pedofilia para subastarse como si fueran objetos. Mercancía, exactamente. Entonces, allí, estimados televidentes, debe estar un punto de inflexión desde donde nosotros debemos tener en cuenta cómo estos fenómenos que tienen que ver con el narcisismo, sobre todo el narcisismo perverso, vecino de la sociopatía,
pueden ser tan dañinos, tanto en el hogar, porque ahí nace el narcisismo, donde se victimizan realmente, porque a veces el narciso se victimiza sin ser víctima, siendo el victimario. El narciso, una de sus características es que le gusta presentarse como víctima. Siempre. Le gusta mostrar que es débil, entre comillas, para buscar la compasión de los demás. El narcisista no le gusta perder. El narcisista, si se ve derrotado, es muy peligroso. Para un narcisista que se victimiza, él nunca va a tener, él no es responsable de nada, él siempre va a buscar Él culpabiliza a los a demás. quien adjudicarle la culpa. Entonces esa persona nunca va a reconocer, yo me porto así, yo hago esto, no va a decir, es que esta persona me obligó y me manipuló, o sea, nunca O va a esto no pasó reconocerlo. porque este no me dejó. Exacto. O esto no se hizo porque este no lo quiso. Exacto. Cuando mi responsabilidad era sacar adelante una determinada política o plan o planteamiento, era necesario echarle la culpa a otro para poder exculparse y poder mirar desde la barrera y de pronto ver que yo soy el Salvador y que sin mí no pueden y que si no se hizo fue porque estos no dejaron. Y otra característica del narciso megalómano es que envidian fervientemente esas figuras de poder y por eso vemos mucha imitación, sobre todo entre los gobernantes. Usan las mismas estrategias, las mismas estrategias para adoctrinar a las personas que son resentidas y que no tienen ese criterio para decir, no, esto no me está pareciendo bien, porque ellos se sienten identificados, por eso Sí, nos siguen tanta masa. Es una Biblia de manipulación, es una Biblia de manipulación que responde a un patrón, ya está escrito. Sociólogos, psicólogos que trabajaron para sistemas totalitaristas han hecho ese trabajo y dicen Terrible. cómo es que manejamos, cómo es que manipulamos, y ahora con las redes sociales como una principalísima máquina de propaganda al servicio del poder dominante siempre. Pero qué triste, pienso yo, cuando en esa profesión de salud mental y uno trabajar para manipular a las personas. Sabe que me ofrecieron en algún momento un puesto con un dinero jugoso para hacer ese tipo de trabajo, y era manipular un grupo de personas a las cuales se les cobraba un dinero impresionante por supuestamente que era la cura milagrosa, y eso es falso. O sea, eso no aplica. Los recursos psicológicos son subjetivos, individuales, y de acuerdo a esos mismos recursos, un profesional en la salud mental hace su intervención, pero es subjetivo a todo lo que está pasando a ese ser. Cuando les dije, no, yo no soy capaz de hacer una cosa de esa porque ese dinero para mí es un dinero injusto. O sea, manipulando a personas muy vulnerables, no, yo creo que no podría dormir, y gracias a Dios yo sí duermo perfectamente tranquila. Es terrible eso. La psicología de masas. Total. Aplicación de la psicología de masas para persuadir a el pueblo A los más vulnerables. más vulnerable. Pero dentro de ese pueblo vulnerable hay excepciones, hay gente que razona. Sí, claro. Hay gente que usted la ve sentada con una caja de embolar, pero usted se sienta y le cuentan y le dicen, mire cómo estamos, esto va para Venezuela, esto va terrible. Y yo viendo a esos vulnerables razonando, Con más y a lógica, veces uno ver personas formadas completamente alienadas, es decir, si usted les plantea algo y si no le gustan, se escapan de pegarle un puño, porque ya lo he visto, conmigo no, porque ¿quién no conversa conmigo?
Sí, claro. Es decir, hay que respetar el punto de vista y hablar y controvertir si viene la controversia, si se da. Pero hay gente que uno dice, bueno, este es formado, este tiene hasta una maestría y mire, le pegó un puño al otro, ¡qué horror! Vea, doctor, y usted sí sabe que los narcisos no requieren amigos, sino que ellos quieren son porristas. Por todo lado por donde circulan, que todo el mundo esté de acuerdo con ellos. Y el que no esté de acuerdo con ellos, es su enemigo. Lo declaran su enemigo. Exactamente. Y el objetivo, ¿no? Lo Sí. declaran como objetivo. Es Así una tristeza, y por esa razón, con mucho afecto, con afecto de alma, con afecto de creyente, con afecto de persona, de constitucionalista, con afecto de defensor de derechos humanos, los invitamos a la reflexión profunda, no tragar entero, examinar todo lo que les digan, reflexionar y sobre todo, ustedes son el poder popular cuando sea el tiempo de las elecciones. verifiquen que las noticias sean reales, porque hoy en día Como todo lo están poder manipulando. popular, tomar la mejor decisión, mirar muy bien la historia de ese personaje que le está prometiendo a usted puentes donde no hay ríos. Me llama nuestro amigo Edison y me dice, ya acabó, se nos fue el tiempo. El Señor los bendiga, los guarde, Dios salve a Colombia. Me han pedido también que una oración sencilla, dándole gracias al Señor. Por la recuperación de un candidato presidencial. Claro que sí. Señor, tú eres el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Señor, cubrimos esta nación nuestra, Colombia, con tu sangre que derramaste en la cruz. Oramos por este personaje, Miguel Uribe. Señor, tú tienes el poder de sanarlo, porque tú eres el médico divino. Padre eterno, cubrimos a Colombia con tu gracia. Ten misericordia de nuestra nación, de los más vulnerables, Señor. Ten misericordia de nosotros, pequeños, frágiles como somos. Guárdanos en ti y líbranos del mal. Amén. Amén. Así sea. Bendiciones mil. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Recuerden que 315-528-1453 y 884-3306 son teléfonos claves. Usted puede pedir su cita. Tenemos un bufete de abogados con el apoyo de profesionales muy distinguidos, muy preparados en todas las áreas del conocimiento. El Señor los guarde. Bendiciones mil. Hasta luego. Hasta luego. Usted todavía no me dice.